Rafael Aita, también conocido como el Capitán Perú, es un apasionado historiador y divulgador y se ha comprometido con la labor de desmitificar la historia del Perú y difundir la verdad sobre su relación con España. Rafael Aita es profesor de la Universidad de Lima y autor de varios libros, entre ellos Los Incas Hispanos, donde desafía las narrativas tradicionales sobre la hispanización del Perú, presentando una visión mucho más rica, compleja y veraz, en la que destaca el papel activo de los descendientes incas durante este periodo. Su enfoque busca reivindicar la historia de aquellos que, lejos de ser meras víctimas, jugaron un papel crucial en la formación de una nueva civilización mestiza. Además de su labor como escritor, Rafael ha tenido una participación destacada en el documental Hispanoamérica, dirigido por José Luis López Linares, que busca ofrecer una perspectiva equilibrada sobre la historia común de la hispanidad. Pues fue la primera polifonía escrita en América. Y no fue escrita ni siquiera en español, sino que fue escrita en quechua. Algo que debería ser un orgullo para el mundo andino. Su reciente intervención en el Congreso peruano también resalta su compromiso con la promoción de una visión más justa y rica de nuestra herencia cultural. En esta entrevista conversamos con él sobre su trayectoria personal, sus investigaciones sobre los incas hispanos, su participación en la película y su visión del hispanismo en Perú. Yo fui a un colegio, ¿no? Y les dije, ¿cuál es su inca preferido? Me dijeron Atahualpa. ¿Y qué saben de Atahualpa? Que lo mató Pizarro. ¿Y qué saben de Pizarro? Que era un genocida, ¿no? Con los alumnos en coro. Dije, bueno, les voy a dar un dato. Ustedes saben que Francisco Pizarro toma como esposa a la hermana de Atahualpa y tienen hijos mestizos, los primeros peruanos propiamente dicho, y los alumnos casi se mueren. Comenzaron a gritar en el salón. Eso es una relación machista patriarcal de dominación entre el español conquistador y la princesa inca conquistada. No sé si una princesa inca puede estar en situación de dominación, pero bueno, ya, eso, la pobre indígena conquistada, ¿no? Ya, esto se rompe cuando les doy el caso de nobles incas con damas españolas. Y eso rompe aún más esquemas. Ahí sí, hasta profesores de historia me dicen, no, eso no existió. Y yo les digo, bueno, busca el caso de Carlos Inca, que es hijo de Pauyo Inca, nieto de Huayna Cápac, decimosegundo Inca del Perú, y que se casa con María Amarilla de Esquivel. Entonces, la parroquia de San Cristóbal, primera parroquia de Cusco, no fue pues fundada ni siquiera por un español, sino por un inca, y esto sorprende a muchos, ¿no? Sorprende cómo la élite inca se convierte tan rápidamente, pero hay otro grupo que no lo reconoce, ya no por un tema histórico, sino por un tema filosófico, en donde tienen la dialéctica, la narrativa del conquistador y el conquistado, el opresor y el oprimido, y todo lo ven en esa clave, todo lo ven en una clave de relación de poder, entre un poder asimétrico de alguien que domina y alguien que es dominado. Y en este cuadro, ¿qué es lo que vemos? Primero vemos una familia inca, ¿no? Que es la que está aquí arriba, a la izquierda. Este es Saidi Tupac y su hermano Tupac Amaru I y la hermana de Saidi Tupac, Cusihuarmay, que también era su esposa. Es una familia inca, es los incas de Vilcabamba. Eran los incas, pues, legítimos y herederos, ¿no? Y es por eso que acá los vemos con todas sus insignias reales y con el cetro y con la corona y todo lo demás. La hija de Saidi Tupac es esta señora que vemos acá, ¿no? Llamada Beatriz Clara Coya. Ella es entregada en matrimonio, como parte de este convenio, ¿no? Es entregada en matrimonio a Martín García de Loyola. Martín García de Loyola era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, por eso vemos al santo jesuita arriba de la pareja. Lo que hizo Velasco con Túpac Amaru II fue eso, fue tomar un personaje histórico y reinventarlo a su imagen y semejanza. Y esa es la figura que tenemos el día de hoy del Túpac Amaru, una figura muy alejada del verdadero Túpac Amaru de 1870, el cual se declaraba como católico, como ferviente católico,
y que no buscaba desmentir en ninguna palabra a su majestad Carlos y a la Santa Iglesia, sino que buscaba resolver los problemas y las tiranías en este reino, cuyo lema era «Viva el rey, abajo el mal gobierno». Muy buenas tardes a todos los espectadores. Hoy de verdad nos sentimos afortunados de poder contar con la visita de Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, encantado. Bueno, estoy seguro de que muchos de nuestros espectadores ya te conocerán. Rafael es un apasionado historiador y divulgador que está dedicando gran parte de su tiempo a volver a contar, volver a explicar la historia de Perú, la relación de Perú con España. Y creo que para nosotros y para muchos de los espectadores va a ser un verdadero placer que nos ilustres, porque yo diría que en España se conoce últimamente más algunos aspectos de la historia de la hispanidad, quizá la historia de México, por ejemplo, pero la historia del Perú, que es igualmente interesantísima, pues es un poquito menos conocida. Y Sí, nadie mejor que tú para ayudarnos. Rafael es profesor en la Universidad de Lima, no es profesor de historia, pero podría serlo perfectamente. Ha escrito el libro de Los Incas Hispanos, donde desafías las narrativas tradicionales sobre la conquista. Tuviste una participación, muy relevante en la película Hispanoamérica de José Luis López Linares. Hiciste el año pasado una gira por España y bueno, los espectadores seguro que han visto muchos de tus vídeos, tienes un canal con muchos seguidores. Otro tema del que me gustaría hablar también al final de la entrevista es que hace poco has hecho una intervención en el Parlamento, en el Congreso peruano, hablando de historia. O sea que, bueno, tienes muchísimas cosas para contarnos, así que va a ser un verdadero placer estar contigo. Y casi, sí, por supuesto. por lo que yo empezaría es preguntándote, ¿cómo surgió en ti el afán de convertirte en un divulgador de la historia, no siendo un profesional de la historia? Bueno, curiosamente, esto comienza con cuando fue mi primera visita a Machu Picchu, Ajá. porque, bueno, yo desde siempre tenía una afición por escribir, ya sea cuentos, ¿no? Digamos una literatura muy ligera, corta, porque era joven todavía, estoy hablando del colegio, pero no sobre historia. Yo me comienzo a enamorar de la historia después de mi primera visita a Machu Picchu, en donde encuentro pues que lo que veía era mucho más de lo que me habían enseñado en el colegio. Y por lo tanto comienzo a buscar, apenas regreso a la Plaza Mayor, libros, ya sea sobre los incas, ya sea sobre Machu Picchu, ya sea sobre su arquitectura, y efectivamente comienzo a encontrar información que corroboraba ese sentimiento, que era mucho más de lo que me habían enseñado en el colegio, y que incluso me lleva a comenzar a escribir novela histórica y cuentos relacionados ya a la historia, cosa que antes no hacía. Y pues ahí comienza una espiral de encontrar, investigar, leer, despertar nuevas preguntas y buscar más respuestas y leer más, que curiosamente parte desde los incas. De repente yo debí haber sido indigenista, es lo más probable, ¿no? Si no hubiera sido porque dentro de la historia de los incas yo encuentro a los incas nobles que viven durante el virreinato, que también nunca me los habían contado y que me abre totalmente otra perspectiva de la que me habían enseñado en el colegio sobre el virreinato y la conquista. Y es por ahí que yo entro a la hispanidad. Es más, en muchas ocasiones yo he dicho de que yo soy hispanista por culpa de los indigenistas. Porque cuando ya salto a redes sociales, muy inocentemente yo comienzo a compartir esta historia, pero vamos, era la historia pues de los incas nobles o de repente sobre la Inquisición, y los mismos indigenistas, yo pensando pues de que se iban a estar encantados de encontrar que la historia no es tan trágica y dramática y victimista como nos la cuentan, al contrario comienzan a decirme, te volviste hispanista. Y yo decía, ¿qué rayos es eso? No partió de mí.
ellos, los comentarios, agradezco a mis amigos indigenistas que me comentaron en aquella época por presentarme la hispanidad y decirme, este ya es un hispanista, se ha vuelto hispanista. Y ahí es donde comienzo a buscar el tema y digo, pues sí, es verdad. Si estamos hablando sobre unión, sobre mestizaje, entonces, pues, tienes razón y aquí llegué. No, y la verdad que cuando yo he visto, por ejemplo, tu intervención en el Congreso, yo creo que nadie te puede tildar de estar sesgado emocionalmente hacia el lado español de la historia, digamos, porque hablas con tremendo afecto, con tremenda emotividad del lado incaico, digamos, ¿no? En esa intervención en el Congreso hablabas de encuentros míticos, de los antepasados incas, y se nota pues que sientes muchísimo, ¿no? Y como tiene que ser, es correcto, es maravilloso que sea así. También hacia ese lado de la historia, ¿no? Y justo ahora lo que estás comentando, pues todavía reafirma más eso de que al final tenemos que ver nuestro pasado como una bonita historia de mestizaje. Así es. Muy bien. Bueno, pero sí que como divulgador, si te caracterizas por algo, es porque transmites una idea alejada de la narrativa oficial que se extiende en Perú y en seguramente toda Hispanoamérica, en toda la España, en España también, y hablas de matrimonios mixtos, de adopción voluntaria del cristianismo, de una continuidad de la monarquía hispánica con la dinastía incaica. Bueno, cuéntanos un poco algunos ejemplos, por ejemplo, de esos matrimonios mixtos que creas que revelan bien, pues que al final tenemos que mirar hacia atrás pensando que lo que veo es una hermosa historia de mestizaje. Sí, de hecho tal vez el más conocido sea el del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Hijo de una princesa inca de Chimpuocchio, ¿no? Con un español, pero no es el único caso. Tenemos de repente otro ejemplo icónico, es el de Francisco Pizarro, ¿no? Que toma como esposa a la hermana de Atahualpa, a Quispecisa, bautizada como Inés Huaylas Yupanqui, que el mismo Atahualpa se le entrega, ¿no? Esto rompe esquemas, ¿no? Porque Pizarro siempre ha sido visto pues como el racista genocida que odiaba al pobre indígena, y cuando recuerdo que lo dije en mi última visita a Cajamarca, yo fui a un colegio, ¿no? Y les dije, ¿cuál es su inca preferido? Me dijeron Atahualpa. ¿Y qué saben de Atahualpa? Que lo mató Pizarro. ¿Y qué saben de Pizarro? Que era un genocida, con los alumnos en coro. Dije, bueno, les voy a dar un dato. Ustedes saben que Francisco Pizarro toma como esposa a la hermana de Atahualpa y tienen hijos mestizos, los primeros peruanos propiamente dicho, y los alumnos casi se mueren. Comenzaron a gritar en el salón. Tengo un video de la situación en mi canal de YouTube, en mi canal de TikTok también, porque gritaban, ¿qué? No puede ser, ¿no? Bueno, da risa, pero también revela hasta qué punto pues, la mentira se ha impuesto, ¿no? Y vamos, no es el único caso, porque también cuando menciono eso, muchas veces me dicen, pero eso también, especialmente las feministas, eso es una relación machista patriarcal de dominación entre el español conquistador y la princesa inca conquistada. No sé si una princesa inca puede estar en situación de dominación, pero bueno, ya, eso, la pobre indígena conquistada, ¿no? Ya, esto se rompe cuando les doy el caso de nobles incas con damas españolas. Y eso rompe aún más esquemas. Ahí sí, hasta profesores de historia me dicen, no, eso no existió. Y yo les digo, bueno, busca el caso de Carlos Inca, que es hijo de Pauyo Inca, nieto de Huayna Cápac, decimosegundo Inca del Perú, y que se casa con María Amarilla de Esquivel, una dama española. Busca el caso de Alonso Tito Atauchi, uno de los pocos sobrevivientes de la panaca de Huáscar después que Atahualpa le mató a todos los parientes. Y Alonso Tito Atauchi se casa con Constanza de Castilla Cava, una dama española. Entonces, a ver, ahí está el caso del hombre inca y la mujer española. Y se rompe otra vez la dicotomía, se rompe la dialéctica.
¿no? Porque están tan establecidos en la mentira histórica bueno. No, Y hablamos ahora mismo de Pau. Perdona, más que la adelante, adelante. más que la mentira histórica, están establecidos en la dialéctica. Yo cada día he llegado más a la seguridad que ni siquiera es un tema de historia, porque Sí, cuando sí, les sí. pones los datos sobre la mesa, si fuera un tema histórico, entonces debería cambiar. De hecho, que mucha gente sí cambia, y esos son los avances que hemos tenido. Pero hay otro grupo que no lo reconoce, ya no por un tema histórico, sino por un tema filosófico, en donde tienen la dialéctica, la narrativa del conquistador y el conquistado, el opresor y el oprimido, y todo lo ven en esa clave, todo lo ven en una clave de relación de poder, entre un poder asimétrico de alguien que domina y alguien que es dominado. Y cuando tú les dices, no, pero mira, este caso no fue así, pero mira, acá no sucedió esto, no importa, siguen viendo la historia en esa clave y buscarán otras salidas y dirán, bueno, esos fueron Un caso solamente unos concreto. casos Sí, sí. concretos o unos casos muy raros, pero el pueblo no era así. Y tú les muestras que el pueblo seguía viviendo igual con España que con el Tahuantinsuyo y buscarán alguna otra manera y algún otro recoveco, porque el problema está en que están viendo la clave, la historia en clave dicotómica, en una clave de enfrentamiento entre un dominador y un dominado. Y mientras que no rompamos eso, por más pruebas históricas que pongan sobre la mesa, regresarán otra vez a esa lucha. Eso, y a la narrativa impuesta, sí, sí. Uh -huh. Interesantísimo. Y nos hablabas antes de Pau Inca, ¿no? Paulo. Y también es un caso, por lo que has contado en alguna otra entrevista, muy llamativo de adopción voluntaria del cristianismo y absolutamente Sí, convencida. así es. Cuéntanos sobre este hombre. Paulo Inca fue para empezar, era el hijo de Huayna Cápac, hermano o medio hermano, porque Huayna Cápac tuvo 500 hijos con distintas mujeres, entonces todos eran medios hermanos ahí. Era medio hermano de Huáscar y de Atahualpa. Y por lo tanto, pues un legítimo inca, ¿no? De hecho, fue coronado también como inca en Cusco. En su nombre lleva el título de inca. Se convierte a la religión católica por propia voluntad. De hecho, él mismo le pide a Cristóbal Vaca de Castro ser bautizado y los españoles se sorprenden y dicen, ¿nos estás haciendo un truco? ¿Nos quieres engañar? Esto lo narra el libro de Donato Amado, ¿no? Y que Paulo tiene que sustentarles y decirles, no, no, esto es algo sincero, no les estoy haciendo ningún truco acá. Porque fue una conversión voluntaria, ¿no? De hecho, él es el que funda la primera parroquia de Cusco, que justamente toma el nombre del santo por el quien se bautiza, ¿no? Por San Cristóbal. Él se bautiza como Cristóbal Paulo Inca. Entonces, la parroquia de San Cristóbal, primera parroquia de Cusco, no fue pues fundada ni siquiera por un español, sino por un inca, y esto sorprende a muchos, ¿no? Sorprende cómo la élite inca se convierte tan rápidamente y obviamente dentro de existen explicaciones modernistas. Era parte de la política, era conveniencia, que sí, obviamente. Los incas se dieron cuenta rápidamente que si querías tener de aliados españoles tenías que bautizarte. Entonces, para ellos, pues, ok, me bautizo y con esto, pues, me aseguro, ¿no? Es como ponerme mi seguro de vida acá. De privilegio, ¿no? Sí, sí. Y mi privilegio, ¿no? Y me asiento bien cómodo en mi situación de poder. Una interpretación modernista muy válida. Y por eso, para mí, todos los análisis modernistas son incompletos o hasta incluso inválidos porque están basados en esta visión materialista, otra vez que decía, la visión Sí. solamente del poder, ¿no? Todo es ilusión excepto el poder. En mi caso, yo prefiero justamente el establecer la relación entre las creencias que tenían desde antes los incas y que encontraron compatibilidad con la fe católica.
Y obvio, a ver, alguien que es materialista, esto se lo va a pasar por encima, va a decir, no, o sea, esto es misticismo, metafísica, ¿no? Ya, Pero esto es es un metafísica. factor súper relevante. O sea, ¿y por qué no creer que realmente creyeron en el cristianismo y adoptaron esta religión pues, de forma sincera, ¿no? Yo creo que para entender el fenómeno es necesario al menos evaluar estas opciones, ¿no? Como dices, no es solo poder actuar en función de poder y privilegios. Si los incas desde antes ya adoraban al sol, y, y el mismo Pachacute Quinca Yupanqui eh, da una explicación en donde les dice que el sol no podía ser un ser supremo porque el que manda no obedece. Y él hace un cónclave de sacerdotes y Pachacute, que estoy diciendo que vivió 150 años antes de la llegada de los españoles. Y él hace un cónclave con los sacerdotes del sol y les dice, el que manda no obedece. Si el sol manda, ¿por qué obedece siguiendo siempre el mismo trayecto? Y los sacerdotes le dijeron, no lo sabemos. Y él dijo, porque hay un sol por encima del sol, que es el hacedor, el Inti Pinti, Inti Pinti es el sol por encima del sol, el sol de soles. Y manda hacer una estatua del tamaño de un niño de 10 años, totalmente de oro, que representaba a este sol por encima del sol y que lo viste de Inca y que lo coloca en el lugar central del Templo del Sol para que sea el objeto de mayor adoración. Cuando vienen los evangelizadores, principalmente los jesuitas, y ven que ellos tenían la creencia de un sol por encima del sol, les dicen, ese sol es Jesucristo, que es la luz del mundo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, les ensamblan sus creencias anteriores con el Evangelio. Y es por eso que la fiesta de mayor culto que existía en Cusco, incluso hasta el día de hoy, es el Corpus Christi. Porque en el Corpus Christi sacaban en procesión la Eucaristía en una custodia que tiene forma de sol. Y que la vemos hasta el día de hoy, ¿no? Con los rayos que salen de la custodia y que si la ponemos bajo el sol, pues va a brillar. ¿Qué diría Pauyo Inca, que creía pues que existía un sol por encima del sol que era creador y ordenador del universo, cuando veía que salían en procesión con una custodia con forma de sol y que los evangelizadores decían, ahí está Dios? Esa Eucaristía es Dios. Él iba a decir, sí, por supuesto, es lo que yo siempre he creído, no hay contradicción. Y por eso los mismos descendientes incas sacaban en procesión y salían en la procesión del Corpus Christi. Ahora, los jesuitas también, muy cucos ellos, sabiendo esto, ¿qué es lo que hacen? En la procesión por la beatificación de San Ignacio de Loyola, sacan en procesión al niño Inca, al niño Jesús Inca, y sacan una estatua del niño Jesús de la edad de 10 años, vestido como Inca, y en la cabeza tenía un sol. A ver, vamos, si yo estoy diciendo que Pachacútec mandó a hacer una estatua de oro del tamaño de un niño de 10 años y le dijo, este es el sol y este es el principal culto de adoración, y lo vistió de Inca, y los jesuitas después sacan al niño Jesús vestido de Inca y un sol en la cabeza, obviamente pues les están conectando creencias. Y para ellos ya, sí, claro, es lo que siempre hemos creído, lo que siempre hemos pensado. Y es por eso que el mismo Garcilaso de la Vega escribe en los comentarios reales que los incas prepararon el camino para la llegada del cristianismo, porque todas estas creencias las encontraron compatibles y la élite se convirtió rápidamente, y convertías a la élite, convertías a los de abajo. Eso está desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que lo dice un artículo muy interesante, búsquenlo, que se llama Más vale un cacique que 100 frailes, ¿no? Aludiendo que si tú convertías al curaca, ya todos los que estaban abajo de él se convertían. Sí.
y la conversión de un curaca hacía lo que 100 frailes no podían hacer. No, interesantísimo, interesantísimo cómo engarza, pues eso, la religión incaica con el cristianismo. Y tanto en Hispanoamérica como en tus charlas, también has explicado muy bien cómo consigue la dinastía de los Austrias engarzar con la dinastía incaica. Mencionas, pues, bueno, el título ya de tu libro, ¿no? Los incas hispanos, como esos incas hablaban español, latín, quechua, llamaban la música clásica, montaban a caballo, eran muy cultos. ¿Nos puedes comentar ese engarce entre las dos dinastías? ¿Cuáles son los temas, los puntos que más han llamado tu atención? Sí, claro, bueno, de hecho esto tiene mayor contexto porque tiene que ver con los incas de Vilcabamba, que no son muy conocidos tampoco y creo que deberían ser más conocidos, ¿no? Cuando Pizarro llega a Cusco, lo hace en alianza con Manco Inca, que era un nuevo Inca, era, digamos, después de Atahualpa, Pizarro busca a una pariente, a un hermano de Huáscar, que había huido de la masacre de Cusco que había hecho Atahualpa, y le dice, ok, tú eres el hermano de Huáscar, tú eres legítimo Inca, y lo corona como Inca en Cusco. Entonces, claro, en Cusco la llegada de Pizarro se vio como el regreso del Inca, el regreso de la paz, de la estabilidad, lo festejaron, y todo iba relativamente bien, hasta que comenzó a ir relativamente mal. Y es cuando Francisco Pizarro sale de Cusco a Lima a fundar la Ciudad de los Reyes y deja en Cusco a su hermano, a Gonzalo Pizarro, que lamentablemente no tenía la astucia política de Francisco y comete toda una serie de abusos innombrables contra el verdadero Inca. Abusos que incluso el mismo Felipe II los reconoció, porque Felipe II le manda una carta a Manco Inca diciéndole, tú te has revelado por justa razón, por todo lo que te hicieron. Y dice, le escribe Felipe II, me ha sido informado de los abusos que algunos de mis siervos, ¿no? Han cometido contra su persona, y yo le invoco a que, no, yo os ruego, le pone, os ruego de que te pongas en contacto con Vasco Núñez de Vela, que era el primer virrey del Perú en la época, que le va a dar un buen tratamiento, ¿no? Entonces, en base a esta carta, que ya no la recibe Manco Inca, sí, porque fue asesinado por los almagristas, dicho sea de paso también muy a traición, lo acuchillaron por la espalda cuando estaban jugando a la herradura con él, o sea, también los almagristas se portaron como unos reverendos perros traicioneros. Sí. Imagínate, o sea, tú te pones a jugar con ellos, a la herradura, en un momento vas a recoger y se te lanza por la espalda y te acuchillan. O sea, ya, terrible. Pues la cuestión es que su hijo, Saidi Tupac, estuvo en negociaciones por 10 años con la corona, con Pedro de la Gasca, con su tío Pauyo Inca. Pauyo Inca también sirvió acá de intermediario para negociar con Saidi Tupac, con Martinillo, que había sido uno de los traductores en la plaza de Cajamarca, ¿no? El que es famoso es Felipillo, pero eran dos traductores, Felipillo y Martinillo. Martinillo también hizo ahí una negociación, y después de 10 años de negociación, Saidi Tupac sale de Vilcabamba y viaja hasta Lima como un inca en su litera, con una corte de 300 siervos, y se reúne con el virrey y con el arzobispo de la época, ¿no? Jerónimo de Loaiza. Y el virrey era Andrés Hurtado de Mendoza. Este encuentro ha sido retratado por Felipe Guamán Poma de Ayala, que es, de hecho, incluso uno de los cronistas preferidos del indigenismo, ¿no? Y más relevantes, ¿no? Porque era un cronista mestizo. Pero lo que no dicen los indigenistas es una ilustración de Guamán Poma, que a ver, de repente la puedo compartir, ¿no? Y la subes a la pantalla. Esta de acá, ¿no? Que estamos viendo, que es el virrey sentado con el Inca. Y también, yo cuando muestro esta imagen, la gente vuela, pues, y me dice, ¿pero por dónde?
¿Esto cuándo pasó? Pues pasó porque este era Saidi Tupac, el segundo inca de Vilcabamba. Y claro, tú lo ves ahí vestido como inca, ¿no? Con la mascaipacha y con el cetro del inca. Y en este momento acuerda con el virrey el reintegrar a los incas de Vilcabamba al reino del Perú, ¿no? O sea, reunir a las panacas que habían sido divididas por esta rebelión de Manco Inca. Y parte de este convenio era que su hija se case con un español. En un famoso cuadro, que también lo voy a compartir por acá, porque este cuadro pues es el resumen de todo lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Y aquí se puede ver justamente esta unión de casas de las que conversábamos, ¿no? A ver, aquí está el cuadro, ya a ver si se puede subir también a la pantalla. En este cuadro, ¿qué es lo que vemos? Primero vemos una familia inca, ¿no? Que es la que está aquí arriba, a la izquierda. Este es Saidi Tupac y su hermano Tupac Amaru I, y la hermana de Saidi Tupac, Cusi Warmay, que también era su esposa. Es una familia inca, es los incas de Vilcabamba. Eran los incas, pues, legítimos y herederos, ¿no? Y es por eso que acá los vemos con todas sus insignias reales y con el cetro y con la corona y todo lo demás. La hija de Saidi Tupac es esta señora que vemos acá, ¿no? Llamada Beatriz Clara Coya. Ella es entregada en matrimonio, como parte de este convenio, ¿no? Es entregada en matrimonio a Martín García de Loyola. Martín García de Loyola era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, por eso vemos al santo jesuita arriba de la pareja. Y ellos tienen una hija, que es la que está al otro extremo, Ana Lorenza de Loyola Inca. Mira esos apellidos nomás, ¿no? Y que se casa con Juan Enríquez de Borja, que lo vemos a su lado. El apellido Borja, muy conocido no solamente en España, sino en el mundo, de repente en el mundo más por los Borgia, ¿no? Los famosos, el famoso Papa Borgia, pues eran de la familia de San Francisco de Borja. Y por eso vemos también al santo jesuita y general de la orden arriba de la pareja. Esta es la unión de casas, de la casa del Inca con la casa de Loyola y la casa de Borja. Esta unión es lo que configuró el Perú, esta unión matrimonial. Y por lo tanto, el hijo del último matrimonio, que se llamaba Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, ¿no? Señor de Loyola, marqués de Oropesa con grandeza de España en primera clase y toda una serie de títulos más, era descendiente de la familia Loyola, de la casa de Loyola, de la casa de Borja y de la casa del Inca. Y por lo tanto, tenemos que en el árbol genealógico que se arma acá, que también lo tengo por acá, este árbol genealógico, de repente es bueno compartirlo, encontramos que la familia de San Francisco de Borja era también descendiente de la casa de Trastámara, a través de la madre de San Francisco de Borja, que era Juana de Aragón y Guerra, ¿no? Acá lo podemos ver en el árbol genealógico, en donde encontramos, mira, acá encontramos a San Francisco de Borja, a su madre, Juana de Aragón y Guerra, que viene pues de la casa de Trastámara, y de ahí viene Juan Enríquez de Borja, que se casa con Ana Lorenza de Loyola, que es hija o descendiente de los incas por este lado y de San Ignacio de Loyola por el lado del padre. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos que en el mismo árbol genealógico hay dos papas, Calixto III y Alejandro VI. Están los reyes de Castilla, están los reyes de Aragón, hay dos santos, San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola y los incas, en esta línea de acá, dentro de la misma familia. O sea, vamos, ¿no?
tremendo. Esto pues fue la unión de 3 coronas. La corona de la Iglesia, la corona de España y la corona del Inca en matrimonio. Y esto fue pues lo que fundamentó el Perú. Pero claro, todo bajo la protección, y aquí regreso otra vez al cuadro original, porque todo lo que expresaba este cuadro, toda esta unión de casas, de familias, de escudos, de coronas, estaba bajo la protección del sol, que ya lo había dicho, el sol que adoraban los incas. Pero, ¿quién es el sol? Jesucristo. Jesucristo, Salvador de la humanidad, que al mismo tiempo coincide con el escudo de los jesuitas. Exactamente. Entonces, claro, ¿qué te están diciendo los jesuitas acá? Mira que nosotros te hemos armado la paz. No, es impresionante. Es un cuadro que seguro muchos de los espectadores conocen, pero no creo que jamás hayan tenido una explicación tan detallada y tan hermosa de todo lo que revela este cuadro, ¿no? Interesantísimo, sí. No, sí, tremendo. Este cuadro nos cambia la forma de ver la historia también, ¿no? Ahí ya no hay cabida, pues que nos vinieron, nos explotaron, nos saquearon, nos robaron, no, olvídate. Interesantísimo. Me viene a la mente que en alguna de las charlas también hablas de personajes relevantes, en concreto el virrey Toledo, que entiendo que fue virrey en la segunda mitad del siglo XVI y que tomó algunas decisiones trascendentales y que sorprenden cuando las conocemos a día de hoy. Por ejemplo, la de que los universitarios obligatoriamente tenían que salir sabiendo quechua, ¿no? Sí, ¿Qué la otras? reforma de estatutos que hizo de San Marcos. El virrey Toledo es una figura de contradicciones y vas a encontrar las dos versiones. Es una de esas figuras polarizantes que encuentras en la historia y que a mí me gusta llamarlos como el desgraciado que funciona. Y que de repente todos los países o reinos en algún momento han necesitado y han tenido la figura del desgraciado que funciona. Este es aquel que entra al caballazo y con mano dura te pone orden dentro de un descalabro. Y eso es lo que hizo Toledo. Toledo, tú le vas a encontrar 2 títulos. Uno es el gran ordenador del Perú, el Solón del Perú, lo llaman. Y el otro es el gran tirano del Perú. Y es conocido de las 2 maneras. Porque sí, Toledo aplicó mano dura. Y a ver, te voy a poner un par de pasajes para más o menos entender toda esta cuestión de cómo era la personalidad del virrey Toledo. Cuando estamos viendo este tema de los títulos nobiliarios y del matrimonio entre familias, ya te imaginas que un montón de curacas, de descendientes, comenzaron a mandar solicitudes. No, que yo soy noble, que mira, que yo soy el hijo perdido de Pachacútec. Y era una cantidad ya inmanejable en donde no sabías quién tenía la razón y quién no. Y veías que los papeles se acumulaban en el archivo con todas las probanzas y con todos los escudos y todo lo que querían mostrar, y los descendientes y los árboles genealógicos. Vino Toledo y dijo, se acabó. Tomó todos los papeles y los tiró al fuego. Nadie más me pide títulos, nombres ya. Los que ya les reconocieron, esos son los que quedan. El resto, chao a su casa. Y claro, alguien te va a decir, oye, que esto es injusto, mira, que nos ha quitado nuestro derecho. Sí, pues sí, te quitó tu derecho. Pero no había otra forma de salir de ese embrollo. O sea, tenías a medio Perú pidiendo títulos nobiliarios y ver uno por uno a quién se le daba y a quién no, iba a ser imposible. Y en esa época, imposible. Entonces él dijo, chao, se me van a mi casa, nadie más me pide título nobiliario. Y los que han presentado su solicitud me la recogen en la fogata. Un déspota arregló el asunto a patada limpia, pero lo arregló. Segundo caso, y que acá incluso tuvo que intervenir el rey. Se acusó, después de Saidi Túpac, que firma la paz, sus hermanos
se subleva. Muere Sairi Tupac y Titu Cusi Yupanqui, ¡pum!, se vuelve a sublevar. Entonces, con Titu Cusi Yupanqui se vuelve a firmar otro tratado de paz, el Tratado de Acobamba, ya. Segunda paz que se hace con los incas de Vilcabamba. Y luego que firma la paz de Acobamba, viene Túpac Amaru primero, hermano de los dos anteriores, y se vuelve a sublevar. ¿Qué hizo Toledo? Lo prendió y le cortó la cabeza. Y dijo, se me acabó. Acá el asunto, ya que cada uno quiere venir a sublevarse, chao, decapitado. El obispo de Cusco le lloró a Toledo. No, pero ¿cómo te vas a decapitar al Inca? ¡Estás loco! Sí, pues, de hecho nos generó todo un problema de leyenda negra porque nos hemos quedado con que el virrey decapitó al Inca. El mismo Felipe II, según la versión de Garcilaso, lo recrimina a Toledo y le dice, yo te mandé al Perú a servir reyes y no a ejecutar reyes. Y no solamente se contentó con decapitar a Túpac Amaru I, sino que deportó a toda la nobleza inca. Él dijo, ya, y acá todos estos nobles que he mostrado los cuadros, los quiso deportar a México. El tipo se fue en YOLO, el tipo dijo, no, acá se acabó, que Inca, que están pidiendo muchas cosas, chao, se me largan a México. Tuvo que intervenir al rey. Y tuvo que decir, ¿cómo me vas a deportar a la nobleza inca del Perú? Y le dijo, y le puso el par, y ahí el rey no dejó que los deporten. Los regresó a Cusco. Esto es como bastante contradictorio con el hecho este de la reforma de San Marcos que mencionabas, ¿no? Bueno. Así es, claro, porque era un sujeto práctico. Y, claro, Toledo hizo una reforma de estatutos de San Marcos, diciendo, acá me aprenden quechua, porque esta es la única manera de que el Perú sea viable, que me hablen el idioma de la gente. O sea, lo que Toledo quería era ordenar el Perú. Y lo hizo. A ver, el mismo cronista Cristóbal de Molina escribe, después de 30 años de guerras, nada funciona en el Perú. O sea, estamos hablando que la guerra de Huáscar y Atahualpa, que masacró a la élite inca. Luego la guerra de Manco Inca contra los pizarros, se subleva Manco Inca. Luego la guerra entre conquistadores, porque los pizarristas y los almagristas se agarraron a balazos. Y luego la guerra de encomenderos, entre Gonzalo Pizarro, que se le subleva la corona. 30 años de guerra, nada funcionaba en el Perú. Todo el mundo quería su parcela, todo el mundo quería su encomienda y todo el mundo quería ser rey. Vino Toledo y los ordenó a todos y puso a funcionar el Perú como una máquina bien aceitada. Entonces, claro, tú me dices, oye, pero lo que estás diciendo no coincide con otros favores que hizo en pos de los indígenas. Y es que Toledo no es que era un racista, y Toledo no es que era tampoco un discriminador o que los veía menos o a más. No, era un práctico. Él hacía lo que funcionaba y lo hacía a mano dura y lo hacía a patada limpia, pero hizo funcionar al Perú. Y eso es lo que creo yo que poco se le reconoce a Toledo, que después de Toledo, el Perú era la provincia más rica del mundo, según el afiche que hicieron los franceses tiempo después. Y eso lo puso Toledo hizo un código legal que lo llamaban Solón peruano. Era el Solón del Perú. Hizo tremendo código legal en donde se protegía al indígena. O sea, no es que actuaba en su contra. No es que decía, no, que yo acá les voy a quitar todos los privilegios porque me parecen que son unos pordioseros. No, él no pensaba así. Él decía, ¿qué es lo que funciona? Era práctico y radical, ¿no? Un poco bruto. Radical. Un poco bruto, pero funcionaba. Hizo funcionar al Perú. Y si alguien me malograba mi precioso esquema, mi preciosa maquinita, entonces yo lo elimino. Y no me importa si sea el Inca mismo. Y claro, porque él lo que buscaba es que las cosas funcionen. Entonces, en ese camino, obviamente que atropelló a muchísima gente. En ese camino también hizo muchísimas cosas buenas y que incluso beneficiaron a los indígenas.
pero el resultado final es que después de Toledo las cosas andaron como una máquina. No, interesantísimo, interesantísimo todo esto. Bueno, y al final hay que mirar los personajes por lo que son, que normalmente no son blancos o negros, sino una escala de grises, ¿no? Y estábamos hablando de esto y me recuerda un vídeo muy corto y súper interesantísimo que tienes hablando con Isaac Humala y que en ese vídeo se explica algo llamativo, ¿no? Sobre la tenencia de las tierras, que cuando llegan los españoles hay una distribución de las tierras, aproximadamente el 95% pertenece al pueblo, el 5% pertenece a los incas y al clero, y ese 95% de las tierras se respeta, se hacen invendibles, se hacen intangibles y solo se distribuyen o solo se apropian de ese 5% de las tierras que pertenecían a los incas, ¿no? ¿Quién crees que hizo esa distribución? Sí, el virrey de Toledo. Toledo, la reforma de tierras que hizo Toledo. O sea, te das cuenta, le respetó sus tierras. La propiedad de las tierras en manos de los indígenas, el 95% de las tierras, y es así hasta las independencias. Es una cosa... Y le dio su título de propiedad sobre su tierra, un título de propiedad comunal, porque obviamente vivían en ayus, vivían en comunidades. Entonces le daba el título de propiedad al curaca. Decía ya, tú curaca eres el que tienes el título de propiedad, que a la comunidad son dueños de su tierra. Porque esa era la visión de Toledo, eso era lo que les funcionaba, ¿no? Entonces, hay un artículo que me parece interesantísimo, que me faltó mencionar, que se llama Toledo, emulador de la tiranía inca, entre comillas. ¿Por qué? Toledo decía, los incas fueron unos tiranos, y acá les estamos trayendo un gobierno mejor, pero al mismo tiempo, las reformas que hacía eran exactamente las mismas que hicieron los incas. La redistribución de tierras, la mita, el quechua. Entonces tú ves que Toledo es lo mismo, sí. Por una mano criticaba a los incas y decía, no, que mira, nosotros tenemos un mejor gobierno, le estamos haciendo algo mejor, y por otro lado hacía lo mismo que hicieron los incas. ¿Por qué? Porque funcionaba. Entonces, copiaba lo que funcionaba, ¿no? Como dices. Copiaba lo que funcionaba. El historiador Donato Amado, historiador cusqueño, me dijo, la reforma de tierras que hizo Toledo fue de la misma manera como hacían la distribución de tierras los incas. Imagínate. Entonces, esto hizo que las comunidades sean las propietarias de su tierra. Obviamente, cada uno no tenía su título de propiedad porque eran parcelas comunitarias, vivía toda una comunidad que compartía la tierra. Y por lo tanto, el título lo tenía el curaca. Cuando viene la República, le dicen chao a todos los curacas. Curacas que son los líderes políticos administrativos, ¿no? Así es. Del ámbito local. Así es. Entonces, esa tenencia le de quitan tierras, los títulos, le quitan las tierras y ¡pum! Chao, se acabó. Despojado de todo. Lo que había sido así durante 250 años, ¿no? Desde 1570 o por ahí, ¿no? Y que había funcionado muy bien. Oh, impresionante, impresionante. Interesantísimo. Antes nos hablabas de Tupac Amaru primero y yo quería hablar de Tupac Amaru segundo porque también en alguna charla has hablado de él y es verdad que ese es un referente del indigenismo, de la rebelión contra los españoles. Poquísimas que hubo un poco serias en esos 300 años de Pax Hispánica. Y es súper llamativo lo que cuentas porque la verdad oficial yo creo que desmiente la narrativa de pues, la rebelión del indígena contra los españoles malvados, ¿no? Porque ¿quiénes son quienes al final acaban derrotándole? Sí, el personaje del Tupac Amaru, como lo conocemos el día de hoy, que se ha mostrado como un rebelde anticolonialista, que es incluso el Che Guevara de los Andes, sí. Es el invento del gobierno militar de Velasco. Velasco fue un militar que tomó el poder por la fuerza y durante la década de los 70 hizo una reforma en todos los aspectos en el Perú. La más conocida es la reforma agraria.
pero hizo también reforma educativa. Y en la reforma educativa mete esta dicotomía que hablaba entre nos han conquistado, nos han humillado, nos han masacrado. Y la figura que se rebela en contra de todo eso era Túpac Amaru II. Y Túpac Amaru II era un símil al mismo Velasco, ¿no? Velasco, así como hizo Chávez con Bolívar, ya, eso lo hizo Velasco con Túpac Amaru II. De hecho, para que más o menos te hagas una idea de quién era Velasco, o la gente que nos está viendo y que de repente no conoce esta parte de la historia, Hugo Chávez estudió en la Escuela Militar de Chorrillos, en el Perú, en la época de Velasco. Ajá. Entonces, el que haya ciertos paralelos no es para nada sorprendente. No es casual, en absoluto. No es casual, Sí, sí. es de la escuela velasquista. Entonces, lo que hizo Velasco con Túpac Amaru II fue eso, fue tomar un personaje histórico y reinventarlo a su imagen y semejanza. Y esa es la figura que tenemos el día de hoy de Túpac Amaru, una figura muy alejada del verdadero Túpac Amaru de 1870, el cual se declaraba como católico, como ferviente católico, y que no buscaba desmentir en ninguna palabra a su majestad Carlos y a la Santa Iglesia, sino que buscaba resolver los problemas y las tiranías en este reino, cuyo lema era viva el rey, abajo el mal gobierno, ¿no? Entonces es una imagen muy distante, que cuando yo digo esto también en redes, pues es un escándalo para todos los que tienen esta ideología política que comulga con estos personajes rebeldes, ¿no? De estos Che Guevaras que van apareciendo en cada país. No, pues no tenía absolutamente nada que ver, porque Túpac Amaru, José Gabriel Túpac Amaru, no solamente buscaba una restitución del orden, sino que va más allá incluso. ¿Qué buscaba José Gabriel Túpac Amaru? ¿Por qué se rebela entonces? ¿Solamente lo hace por una cuestión de abusos del corregidor? Hay varias versiones, ¿no? Pero una que me llama mucho la atención es cuál era el orden que buscaba restituir Túpac Amaru. ¿Por qué dice viva el rey, pero abajo el mal gobierno? ¿Cuál era el mal gobierno que había? Y sucede que Túpac Amaru había sido educado por jesuitas. Y recordemos que los jesuitas, para esa época, habían sido expulsados de todos los reinos. Entonces, ellos se estaban oponiendo, los jesuitas, a una corriente política que había surgido en Francia, pero que también llegó a España, el absolutismo. Y eso lo vemos en los escritos del filósofo jesuita más importante de esa época, de Francisco Suárez, el tratado sobre el tiranicidio. Y mira que Túpac Amaru utiliza mucho la palabra tiranía en sus cartas. Entonces, lo que se estaba poniendo José Gabriel Túpac Amaru, en base a lo que había sido formado por los jesuitas, era a la corriente absolutista. Y por lo tanto, también lo que reivindicaba era lo que había antes. ¿Qué es lo que había antes? El austriacismo, el modelo político de los Habsburgo, de la Casa de Austria. Por lo tanto, ¿contra qué se rebeló Túpac Amaru? Creo yo, contra las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron un punto de quiebre en donde se le quitó poder a los curacas, porque fueron centralistas. Y voy a poner un ejemplo muy puntual. Durante la época de los Habsburgo, quien elegía al curaca era la misma comunidad, no necesariamente por elecciones. A veces era el curaca histórico, el que tenía el título, la familia, pero el acuerdo de quién era el curaca venía del pueblo. Con las reformas borbónicas lo elegía el corregidor. Entonces, ahora ya tienes al español que te va a decir quién es el curaca de tu comunidad. Se pierde autonomía.
se pierde descentralización, el curaca pierde poder, entonces para ellos eso fue, oye, acá... Sí, generaría mucho malestar, sin duda. Rompe, no solamente genera malestar, rompes el pacto que nosotros firmamos con los reyes de España. Y eso se lo dicen en una carta, los mismos nobles incas, en 1750 envían una carta del rey escribiendo esto: estás rompiendo el pacto hispano-inca, lo que nos reconocieron. Entonces, ya, no es de sorprender, y encima pues les expulsan a los jesuitas, que eran los cerebros de la época, y eran los que, a ver, acabo de mostrar el cuadro del matrimonio de la princesa inca. ¿Quién cuidaba todo eso? ¿Quién cuidaba la unión? ¿No eran los dos santos, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, y por encima de ellos el sol con el escudo de los jesuitas? Entonces, ¿cómo lo vas a expulsar? Pues se te derrumba todo eso. Y para profundizar en ese tema, que ya no me quiero explayar mucho más, busquen una entrevista que tengo en mi canal con el padre Gabriel Calvo, que también, ¿no? El de la sacristía. Y que justamente lo llamé porque vi anteriormente un programa que él tuvo donde decía: la expulsión de los jesuitas precipitó la caída del imperio. Y de eso también conversamos en mi canal, solo que le doy el lado peruano, en donde habla de todo esto adicional. Pero una de las razones por la que se subleva Túpac Amaru, que ningún izquierdista, ningún materialista, y ningún progre, y ningún rojo me lo va a reconocer, es que expulsaron a sus formadores jesuitas. Obviamente reconoce que eso pues se van en contra de su propia esencia, ¿no? De esa imagen que han creado de él, como decías, sí, sí. De esa imagen, un rebelde contra la corona y contra la iglesia. No, pues al contrario, era católico, y cuando le expulsaron a los jesuitas y vieron reformas que rompían el pacto con los austrias, dijeron: esto tenemos que regresar a lo anterior. ¿Y sabes cuál es una de las pruebas que él quería regresar a lo anterior? La última carta que él firma, cuando lo atrapan y le encuentran una carta en el bolsillo, la firma como Don José I, rey del Perú, rey de Quito, rey de Bogotá, rey de Chile, rey de Buenos Aires, rey de los mares, y rey del Paititi. Todos los títulos de rey que se atribuye él era el Perú de los Habsburgo. Era antes de la creación de Nueva Granada y antes de la creación del Río de la Plata. O sea, a ver, si viene el rey y te crea el virreinato de Nueva Granada y te crea el virreinato del Río de la Plata, y tú dices: yo soy rey de Buenos Aires, rey de Chile, rey de Bogotá, estás desconociendo esos virreinatos. Quieres reintegrar lo que era antes. Lo que se llama el Gran Perú, o también le llamamos el Perú de los Austrias. Entonces, muy posiblemente que Túpac Amaru II haya sido un austracista que haya querido regresar al orden o a la forma o al sistema político de los Habsburgo. Anterior. Sí, interesantísimo, interesantísimo. Bueno, estamos hablando ahora de la tergiversación del relato histórico con ocasión de lo de Túpac Amaru, y ya quería preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Cómo se está enseñando hoy día la historia en Perú, en la escuela, en los medios de comunicación? Y esa enseñanza de la historia, ¿cómo crees que está influyendo sobre Perú, sobre el propio Perú, sobre el sentir, sobre la autoestima de los peruanos? No, un desastre. Se está enseñando bueno, para empezar, yo ya no sé lo que se está enseñando. y te digo por qué. Yo muchas veces hablo pues de que se enseña mal el curso de historia, pero en la última reforma de la currícula escolar quitaron el curso de historia. Hay historia, pero... Ya no hay historia. Ya no se enseña historia en los colegios. En secundaria se enseña... En España se ha llegado al extremo pues, de reducirla a un periodo reciente muy concreto y tal, pero ya eliminarla totalmente parece descabellado. En secundaria se enseña un curso que se llama Ciencias Sociales,
en donde juntan historia, geografía, educación cívica y todas las ciencias sociales en comunicación. Y en primaria se enseña un curso que se titula Persona Social, que yo te juro que hasta ahora no entiendo qué cosa es el curso de, cómo se enseña un curso de persona social. A mí me huele que es un baúl para que cualquier profesor pueda meter su ideología política que tenga en la cabeza, ¿no? Entonces, con esos cursos que son muy genéricos y muy amplios, cualquier profesor tiene la excusa de metértelo. Es como que, imagínate, dejo de enseñar el curso de matemáticas y simplemente enseño ciencias. El profesor que no le gusta la matemática ni te toca matemáticas y se acabó el tema. Y te va a enseñar lo que le gusta, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, yo no sé qué se está enseñando ahora. Y es muy probable que si te toca un profesor con sus propias ideas, utilice estos cursos para meter más una idea política que lo que es historia en sí. Y eso me lo han corroborado muchos directores que me llaman y me dicen, quiero que des una charla en mi colegio porque acá los profesores me están enseñando lo que les da la gana y les están metiendo todo el discurso que nos Ideológico, ¿no? acompleja, ideológico. Y eso, el que ese discurso nos acompleje, no lo digo yo. Lo ha dicho una de las historiadoras peruanas más importantes, que es María Rozborowski, y que en una entrevista dijo, la forma como se nos enseña la historia nos acompleja. Y por lo tanto, claro, si tú dices que el grande y glorioso imperio incaico, que realmente lo fue porque la magnitud que tenía, pero que se cayó por culpa de 200 españoles que llegaban pues todos zarrapastrosos y mal pertrechados, están peleándose con los cocodrilos en Ecuador. Obviamente eso te acompleja, eso te genera pues una minimización, te humilla. Esa es la peor afrenta que puedes hacer contra los incas. Vamos, yo no entiendo cómo un indigenista quiere reivindicar a los incas diciendo que todo se cayó por culpa de 200 españoles que capturaron al inca en media hora. Los está dejando a los incas pues como unos inútiles, que fueron derrotados con un estornudo. No entiendo cómo puede haber una reivindicación ahí. Y esto no le hace daño a España siquiera. Ya he visto que en España ni se enteran lo que están enseñando en el Perú. Esto le hace daño al mismo Perú. A nosotros mismos nos genera heridas, odios, resentimientos. Y claro, esto es muy fácil que sea capitalizado por políticos que van a basar todo su discurso, un discurso populista, en abrir esta herida, ¿no? En echar más sal a esta herida. Y claro, es lo que hemos visto últimamente, no solamente en el Perú, creo que en todos los países de Hispanoamérica. Y hechos como el documental Hispanoamérica, que creo que se ha podido mostrar en Perú, ¿crees que están ayudando, aunque sea muy poquito o poquito a poco, a cambiar las Claro, cosas? hay un gran avance, que todavía estamos en bastante desventaja y en minoría, pero no es lo que existía hace 10 años, pues, ¿no? Que en donde nadie hablaba de hispanidad. Como yo mismo te dije, a mí me presentaron la hispanidad los indigenistas, porque no se hablaba en ninguna parte del espectro político, ¿no? Ni la izquierda ni la derecha, era algo que no existía. Y bueno, y es por eso que el año 2003 más o menos, la estatua de Pizarro se saca de la Plaza de Armas, nadie reclama, nadie dice nada. Y fíjate que muchos se han quedado sorprendidos porque pensaron que la estatua de Pizarro la había sacado un alcalde de izquierda, un alcalde indigenista. No, salió en el gobierno de Castañeda, que era de derecha, supuestamente, no sé si era, pero izquierda no era. Y no era indigenista, ni siquiera era de leyenda negra. O sea, no era uno de estos que sale a gritar, ¿no? Que los españoles, no. Simplemente dijo, ya, ok, alguien lo presionó, dijo esto que salga de acá. Y nadie, bueno, no nadie, hubo uno que reclamó, José Antonio del Busto. Le tiraron piedras
y le hicieron una funada pública y ahí Pues quedó. es terrible, ¿no? Es tremendo, ¿no? Que hubiera un consenso tan absoluto. Es como dices, ¿no? Digamos, nadie estuviera reclamando, oye, una revisión inteligente sobre la Nadie, historia, ¿no? Pues, nadie. Entonces, comparado a esa época, se ha avanzado muchísimo, muchísimo, pero obviamente es algo que todavía está en estado embrionario, ¿no? oye, me hablas de esta estatua y me ha Ujú. parecido leer esta mañana de casualidad que con motivo del 490 aniversario de Pizarro, pues que se iba a volver a situar en la plaza. No sé si Y te suena. regresa Pizarro este 18 de enero, así es, Sí. aniversario de Lima. Ujú. Regresa al lugar donde debe estar, ¿no? Porque dentro de todo es el fundador de Lima y claro, obviamente esto también tiene toda una reacción, tiene todo una anticuerpos, especialmente, a ver, de grupos que están también muy ideologizados, muy recalcitrantes con el colonialismo y con la dicotomía y con esta oposición, ¿no? De la dialéctica del dominador y el dominado que hablaba al inicio. Pero algo que me da mucha esperanza es que los comentarios de los que están en el medio, ¿no? Porque claro, Ujú. obviamente alguien que es hispanista y que sale a la calle con su cruz de Borgoña, va a decir, no, sí, viva el rey y viva Pizarro. Pero la gran masa está en el medio. La gran masa pues ni sale con la cruz de Borgoña o la espada de Borgoña y ni sale con la huipala. La gran masa simplemente, a ver, comienza a ver y dice, a ver qué me parece a mí lo más lógico. Y los comentarios de esos que están en el medio son, Lima fue fundado por Pizarro. Y como fundador de Lima tiene que estar en la Plaza de Armas. Y a mí no me hace ningún problema que esté ahí. Oye, eso es bueno, ¿no? Sí, y bueno, ojalá se utilice este momento un poco de más revuelo para que se hacen voces pidiendo pues una Uh-huh. relectura inteligente de la historia, ¿no? Sí, sí, sin Sí, hay extremismos, mucha simplemente gente, tratando de entenderla y haciendo una lectura positiva para los peruanos, para el pueblo peruano, que eso es lo importante. hay mucha gente que ya también ya está harta de que le estén victimizando con cuestiones que ocurrieron hace 500 años, que le echen la culpa de los males de hoy a gente que ya se murió hace siglos y que vengan siempre con la misma cantaleta, cuando eso ya han visto que no nos ayuda. Y precisamente uno de los comentarios que creo que resume esto es que decían, mira, ya al menos en el Perú, ya hemos pasado por una etapa reindigenista, recontraindigenista, que es esta de Velasco, y en donde se quiso y se buscó descolonizar y quitar todo lo que era español del Perú. ¿Y, y, y a qué nos llevó? ¿Nos solucionó un problema? ¿Disminuyeron las brechas sociales? No, nos quedamos en lo mismo. Entonces, y eso te estoy hablando hace 50 años, que 50 años sigan con lo mismo y sigan con lo mismo y sigan diciendo que el problema es lo español y es lo hispano y el problema es el oro que se llevó Pizarro del Perú, cuando Pizarro, dicho sea de paso, no salió del Francisco Pizarro, se De murió en Lima 500 años, madre hace mía. 500 años, entonces ya hay gente que ya está hasta acá. La gran mayoría ya está hasta acá, dice, ya te lo escuché, ya todos sabemos, ya todos nos descolonizamos, pero tampoco vamos a estar pues lamiéndonos las heridas con eso. Entonces, ya también hay un nivel de saturación que lleva a que la gente abandone esa dialéctica que no nos trae nada, tampoco más que odiarnos y generar enfrentamientos entre nosotros mismos. Pues sí, sí, hay que mirar al presente y al futuro. Y en ese sentido, me llamó mucho la atención cuando me enteré de que habías tenido la oportunidad hace unos 3 meses de intervenir en el Congreso de Perú. Cuéntanos cómo surgió esa iniciativa. Es una oportunidad más, creo que, bueno, por lo que he Sí, visto yo, estaba el pleno completo, todos prestándote atención durante bastante rato. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Qué mensaje les trasladaste a los congresistas peruanos? la iniciativa fue por una premiación que se hizo a José Luis López Linares, ¿no? Justamente por el estreno del documental
hubo un congresista que lo invitó al Congreso para ser premiado y se me invitó a decir unas palabras por también haber participado en la película, ¿no? Y el resumen de ese mensaje fue el enfocarnos en construir una peruanidad sana, ¿no? En el sentido que no esté basado pues en el odio, que no esté basado pues en el enfrentamiento, que no esté basado en una dialéctica de lucha de opuestos, sino que esté basado en esta mística que hablaba antes del Perú. Y hubo ahí un mensaje que lo he llamado la promesa del sol, ¿no? En donde decía que este Inca Pachacútec recibe la promesa del sol de que él va a sujetar a todas estas naciones que conforman hoy el Perú. Y que a la llegada de los españoles reconocen eso. Y que se dan cuenta de que aquel sol es en verdad Jesucristo que permite una evangelización de todo lo que es el Perú y que une aún más en mayor extensión, porque el virreinato era más grande que el Perú. El virreinato del Perú era más grande que el Tahuantinsuyo. Y por lo tanto, no es que se corta el proyecto imperial del Inca que recibió esta promesa, al contrario, se vuelve más grande. Y eso lo reconocieron los mismos descendientes incas, y por eso fueron aliados de España. Y eso es lo que une el Perú de hoy, porque el Perú de hoy es muy diverso. Y de repente este mensaje lo podemos extender, ¿no? a todo el mundo hispano, que es muy diverso. ¿Qué nos une? ¿No? ¿Qué es lo que nos une a todos los hispanos? ¿Qué une a un mexicano, a un uruguayo, a un dominicano, a un venezolano, a un peruano, a un español? ¿Qué es lo que tenemos en común? Claro, el idioma. Pero además del idioma, es la fe. Entonces, el estar unidos por esta fe es la matriz de nuestra cultura y de nuestra concepción. Y que acá muchos me dirán, no, pero yo no soy católico. No, pero y puedes no ser católico. Dentro de nuestra forma de ser, la cosmovisión cristiana, sin duda. Pero sí. Has crecido en una matriz cristiana. Y eso, ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta? Cuando viajes a la India, ¿no? Y cuando comiences a ver, pues, que está Shiva y que están haciendo cánticos a Shiva, ya, si te choca, es porque has crecido en la matriz cristiana. Y si tú dices, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Ya, eso es lo que nosotros no nos damos cuenta y lo que nos une y es lo que nos da nuestra identidad. Y en muchos casos, y esto es controversial, pero está dentro de la teología católica, en muchos casos, estas señales estaban incluso antes de la llegada de los españoles. Y es lo que une la historia prehispánica con la hispánica. Y me van a decir, ¡ay, pero cómo eso es paganismo! No, eso no es paganismo. Eso es lo que se llama semina verbi, las semillas del verbo. Las semillas del verbo te dice que el logos está presente en todas las culturas y que porque los seres humanos podemos llegar a Dios también a través de la razón, de una manera imperfecta, de una manera incompleta, pero tenemos esas semillas de que existe un creador, de que existe un orden universal, de que existe una moral que debemos respetar. En mayor o menor medida está presente. Y eso es lo que ha expandido el Evangelio. Porque eso es lo que sucedió también en Roma. Porque cuando esas culturas que tenían estas semillas del verbo escuchaban el Evangelio, encontraban coincidencias. Es más, el mismo término logos no es cristiano. El término logos es precristiano, es de griego. Y Juan lo incorpora en su evangelio y dice, el logos es Cristo. Entonces, esa incorporación de los conceptos divinos, precristianos, pero que conectan con Cristo, está en Juan 1, está en la Biblia. Y eso es y así se evangelizó Europa, así se evangelizó América. Y eso es lo que une toda nuestra historia.
Y por eso yo a futuro planteo que tenemos que hacer una filosofía alrededor del logos. Pero ya ese es un tema que tiene mucho camino para desarrollar. Muy interesante, muy interesante. Oye, ya para concluir, que te hemos robado casi más tiempo del previsto, y como gran divulgador de la historia y un referente de la peruanidad, como comentabas, ¿en qué crees que debemos enfocarnos, pues los que tratamos de hacer que la hispanidad esté cada vez más cerca, que las sociedades hispanas estén cada vez más unidas? ¿Qué deberíamos tratar de hacer como siguiente paso? ¿Cuál es nuestra filosofía, no? Lo que decía, ¿cuál es nuestra filosofía? ¿Cuáles son los principios que nos unen? Porque a veces yo veo que incluso hispanistas caen en la dicotomía, caen en la dialéctica de opuestos. Especialmente cuando dicen, ah, sí, que en América estaba poblada por unas tribus salvajes que vivían en taparrabo y que nos tienen que agradecer a España que fuimos a civilizarlos. Entre ellos se mataban y se comían entre ellos hasta que llegó España y les trajo la civilización y con eso dejaron de arrancarse el corazón. A ver, Bueno, eso es leyenda negra. Y así como muchos hispanistas nos quejamos que hacen leyenda negra contra España, están haciendo leyenda negra contra las culturas americanas. Porque una leyenda negra no se puede combatir con otra leyenda negra. Y lo que vas a caer es alimentar ese círculo de el dialéctica, rechazo, ¿no? Sí, sí, sin duda. alimentar el rechazo. Sí, sobre todo es una Entonces, historia de mestizaje de éxito, y tenemos que estar orgullosos sobre de... todo que los primeros que reconocieron la civilización en América fueron los cronistas españoles. O sea, a ver, si yo tengo las crónicas de José de Acosta, que no era cualquier puerquero ignorante que vino de aventurero. José de Acosta era científico y de hecho descubrió la corriente de Humboldt 200 años antes que Humboldt. O sea, no era un bruto. Y José de Acosta escribe en su crónica, estos incas nos aventajan en muchas cuestiones a nuestras repúblicas europeas. O cuando Ciesa de León escribe y dice, para mí el mejor gobierno que he visto en todo el mundo es el gobierno de los incas. ¿Cómo después? A ver, si eso está diciendo un español del siglo XVI, ¿cómo un español del siglo XXI que tiene internet, Wikipedia y ChatGPT viene y me dice, eran unos salvajes que vivían en taparrabo arrancándose el corazón? O sea, Bueno, ¿qué siempre tanto hemos va a haber brutos, decaído? siempre los vamos a encontrar, ¿eh? Brutos y Pero mira, asalvajados. pero vamos, ya han pasado 500 años de lo que las crónicas y hemos retrocedido, hemos involucionado, nos hemos ido para atrás. Fíjense lo que escribían los cronistas españoles de la época y vamos a encontrar un mayor reconocimiento. Fíjate las cédulas de Carlos V y de Felipe II, la cédula de honores que equiparaba los títulos nobiliarios locales de América con los grandes de España y que les reconocía y que, dice, los llamaba hermanos y altezas a la nobleza autóctona. ¿Cómo ellos vieron mejor el escenario, leyeron mejor el escenario que nosotros con todas las herramientas y tecnología y ciencias? O sea, yo cada vez que veo eso me admiro y admiro más a los españoles del siglo XVI, porque los veo más lúcidos, más integradores, menos confrontacionales, y digo, por eso es que construyeron un imperio así. Y para poder regresar, ¿no? El restitutio imperi, el restauratio imperi, tenemos que adoptar pues esa filosofía. No podemos andar en plan de venir y decirte, tú eres un salvaje que tienes que agradecerme que te civilicé. Porque eso genera más odio, más división. Es ridículo, más es ridículo. Sí, aparte de eso, que genera mucha negatividad. Y bueno, sí. Bueno, hay que celebrar las virtudes, las maravillas de los de padres y madres, ¿no? De los dos lados. Hay que verlo así, como Olvídate. una fusión. No te imaginas con cuántas páginas hispanistas me he peleado, en cuántos chats hispanistas me he peleado, e incluso por ahí en alguna página hispanista estoy bloqueado. Saludos a mis amigos de la Asociación Cultural Felipe II. Bueno,
Bueno, pues por eso hay que seguir divulgando la verdad de la historia para que se vayan imponiendo Pero no es basado verdad, en los datos no reales y los datos duros, pues se ponen las cosas. es filosofía. Esto no es dato histórico. O sea, yo puedo poner el dato histórico. La filosofía es el código, es el software con el que leemos los datos. Y por más que yo te ponga los datos, Bueno, si yo te sí configuro habrá. un software de choque, el dato no te va a servir de nada. Respondiendo a la pregunta, es la filosofía. Y yo veo que nos hemos centrado mucho en los datos y creo que ya todo el mundo conoce la misión Balmis y la primera campaña de vacunación internacional de la historia, y ya todo el mundo conoce lo que es el Real de A8 y nos hemos llenado de datos, pero lo estamos interpretando con filosofías distintas, y yo veo que la hispanidad se está abriendo todavía incluso a más corrientes filosóficas. Yo creo que por ahí no va. Yo creo que el futuro más bien para ordenarnos es hablar todos en el mismo software, en el mismo programa, porque si no, también vamos a estar peleándonos entre nosotros, como he visto que más de una ocasión ya entre hispanistas también ya se han agarrado de tete a tete. Bueno, cuando también se va creciendo una corriente, más personas y posiblemente hay más posibilidades de entropía dentro de esa corriente, de un poco de enfrentamientos y tal. Pero creo, no, yo estoy muy de acuerdo con que es necesaria una reflexión profunda que nos ponga de acuerdo sobre lo que supone la hispanidad, y pues no sé, se me viene a la mente esa frase de Marcelo Gullo de el bien, la verdad y la belleza. Y bueno, pues reflexionar y tratar de aportar más claridad en ese sentido de lo que ha representado y lo que sigue representando ese hardware, ese software que tenemos como hispanos, porque hemos crecido bajo una cosmovisión y nos resulta muy difícil a veces interpretar o hacerlo inteligible, cuando la realidad es que luego los hispanos nos comportamos o tenemos una visión muy concreta, común sobre las cosas, ¿no? Y en general eso viene de los valores impuestos por el cristianismo. Entonces, pues sí, tratar de tangibilizarlo, pues sí, me parece una reflexión muy interesante, sí. Muy bien, oye, Rafael, ha sido interesantísimo. La verdad que a mí me dan ganas de saber muchísimo más sobre toda la historia de Perú, sobre la historia de los incas y oye, tengo que leer con detalle y animo a los espectadores a hacerlo también, tu libro de los incas hispanos, que entiendo que está disponible En aquí Amazon. para españoles, hispanoamericanos en Amazon. Pues pondremos el enlace en la descripción y pueden estar seguros los espectadores de que va a ser una lectura fascinante, porque todos los datos concretos que nos has dado y tal, a los amantes de la historia, pues hacen los ojos chiribitas, ¿no? Disfrutando con lo que nos cuentas. Listo, Pues un buenísimo. verdadero No se placer. olviden buscarme también en mis redes sociales de Capitán Perú, Facebook y YouTube como Capitán Perú, Instagram como Capitán Peruano y X, ¿no? Twitter como Capitán Peruano y TikTok como Capitán-Perú. Claro que sí, sobre todo el canal de YouTube, que es el que yo más he visto de tus Así es. entrevistas, que son interesantísimas. Ahí pueden ver esa intervención en el Congreso que hemos comentado, participaciones en la película Hispanoamérica. O sea, hay mucho para disfrutar. Pues lo dicho, Rafael, un verdadero placer. Buenísimo. Esperamos Ahí nos entrevistarte vemos. a no mucho tardar otra vez. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao.